míos, hijas mías! ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo, cuánto tiempo! ¿Estáis bien? Espero que sí. Pues hoy no me voy a enrollar más. Os traigo un vídeo hablando de los miedos. Así que, dentro intro. Nos da miedo no ver, no saber, no tener respuestas. Nos da miedo pensar que nos podemos quedar paralizados. Nos da miedo todo lo que no sabemos qué es. Y ante esa incertidumbre, lo primero que nos viene a la mente es aquello que nos hizo caer, aquello que nos hizo perder las fuerzas y hundirnos. Cuando buscamos cómo dar respuesta a eso que nos está paralizando o sobre lo que no sabemos actuar, normalmente recurrimos al aprendizaje anterior que hemos tenido. Nuestra mente se traslada a ese momento pasado sin querer para buscar esa respuesta en una experiencia anterior. Y por lo general, no aprendemos tomando una copa con los amigos. Por lo general, el aprendizaje viene dado de algún momento en el que hemos caído y en el que nos hemos equivocado o en el que hemos tenido que afrontar una situación que no nos ha resultado agradable. Porque al fin y al cabo, aprendemos de los tropezones y de las malas experiencias. Y cuando viajamos a ese recuerdo y queremos rescatar los recursos para superar una situación que nos recuerda a aquella, también recuperamos la mochila que va con ello, la mochila de malas experiencias, la mochila de malos recuerdos, la mochila de aquel momento pesado que no queremos volver a vivir. Y realmente lo que nos da miedo no es la situación nueva en sí. Lo que nos da miedo es que se vuelva a repetir lo que nos hizo daño en el pasado. Y si no me crees, piénsalo por un momento. ¿No te gustaría, cuando te encuentras en esa situación en la que no sabes cómo avanzar porque tienes miedo, porque se está produciendo una situación que te suena a una que ya has vivido antes, ¿no te gustaría tener la certeza de que no se va a volver a repetir aquello que te hizo daño? ¿O aquello que te hizo echarte atrás? ¿O aquello que te hizo equivocarte? ¿No te gustaría tener la certeza de que eso no se va a volver a repetir? Si tuvieras la certeza de que eso no se va a repetir, ¿crees que tendrías miedo? ¿O te lanzarías simplemente porque no pensarías en las consecuencias que puede tener? ¿O pensarías en las consecuencias pero las pensarías de otra manera? ¿Y no te lanzarías sin más? Muy probablemente la respuesta sea sí. Y sí, muy probablemente en tu caso la respuesta sea sí. Y en el mío también. Yo he sentido miedo muchísimas veces, incontables. Y me he quedado paralizada, sin saber qué hacer. Me he quedado incluso en situaciones sin vivirlas, sin avanzar, sin experimentarlas, simplemente porque no quería volver a vivir lo que ya había vivido. Incluso he tirado para atrás y he rechazado cosas que en su momento, incluso he llegado a rechazar cosas que me podrían haber apetecido y de las que podría haber sacado una magnífica experiencia, porque me ha dado miedo que se volviese a repetir la situación que había vivido. Y no solo miedo, o sea, incluso he llegado al punto en el que me daba pereza tener que volver a enfrentar todo eso y tener que volver a luchar y a lidiar con ello, y se me hacía una bola, se me hacía una montaña. Y sinceramente es algo muy normal para todos el estar en algún punto de la vida ahí. Creo que quien más y quien menos ha pasado por ahí, o lo está viviendo ahora, o lo va a vivir en un futuro, porque es parte de la vida. Así que si estás en ese punto, tranquilidad, porque es normal estar ahí. Es
parte de todo lo que tenemos que experimentar en esta vida. Y es normal que te sientas mal y que ahora mismo no sepas cómo avanzar con este tema, no sepas cómo empezar a salir de ahí, de esa confusión, de esa parálisis que no te deja avanzar. Pero realmente no he venido aquí a darte una lista de 10 consejos de cosas que debes hacer, de las mejores cosas que debes hacer para librarte de tus miedos. No. He venido a darte algo mucho más útil. He venido aquí para decirte que yo también he estado ahí. También he estado en tu lugar. He estado en ese punto en el que le he dado tantas vueltas a la cabeza que he llegado a saturarme, a decir no puedo más, a agotarme sin haber hecho nada, solo por darle vueltas a un tema o algo que me daba miedo. Y no te voy a decir la típica frase de que todo pasará, que no va a pasar nada malo, que todo está bien, porque no me gusta mentir. La vida tiene retos, la vida tiene obstáculos y tiene cosas que se complican, sobre las que no puedes hacer nada. Tiene momentos en los que te da miedo, en los que te paralizas, en los que tienes que parar, en los que tienes que analizar. Y eso es parte de la vida. Si te dijese que todo va a estar bien, me estaría convirtiendo en un cuadro de Mr. Wonderful y no es lo que pretendo. Pero el truco no está en poner un velo en el que dices que todo va a estar bien y todo va a estar feliz, porque eso es huir. El truco está en enfrentar el miedo. El truco no está en huir del miedo. El truco no está en evadirlo, en mirar para otro lado y esconderlo. Porque cuando lo escondas una vez, te aparecerá por otro lado, y luego por otro lado, y luego por otro. Porque va a seguir estando ahí, por mucho que lo escondas. Hasta que lo ocultes tanto, que gritará. No aparecerá sin más, sino que gritará. Gritará tanto en tu cabeza que no podrás apagarlo. Y estará ahí hasta que lo escuches y decidas hacerle caso. Es como un niño pequeño. ¿Qué hacen los niños pequeños? Cuando no le haces caso, gritar, patalear, hasta que los miras. Y si los ignoras, sí, puede que se callen durante un momento, pero al día siguiente volverán a gritar. Porque tu miedo, al final, es tu ego. Es tu ego que te está gritando que lo escuches. Que te está gritando que lo hagas caso, que le hagas caso, porque se muere de ganas de que lo veas. El problema, o la solución, es cómo decides verlo. Si tú decides que a ese miedo lo vas a ver desde el miedo y lo vas a ver como un gran monstruo que te atemoriza, un gran monstruo que te daña y te puede hundir, lo seguirás viendo como un miedo. Si tú decides que ese monstruo lo vas a ver como tu aliado, entonces todo cambia. Párate un momento a pensar. Medita, escríbelo en un papel, o en varios. Habla con ese miedo. Pregúntale. Hazte su aliado. Escribe en un papel lo que te contesta. Cierra los ojos, tranquilízate, respira hondo y pregúntate a ti mismo, a ti misma, ¿qué me da miedo? ¿De dónde viene ese miedo? ¿Me da miedo que cuando hablo en público se rían de mí? ¿Por qué? Porque una vez me equivoqué y tartamudeé hablando en público. Me da miedo porque una vez se burlaron de mí porque llevaba unos pantalones ajustados y se me marcaba la barriga.
O el camel toe. Hola, lo tenía que decir. Me da miedo porque no confío en mi poder de discurso. Pregúntate, ¿qué es lo que hace que tiembles? ¿Qué es lo que hace que te paralices? Anótalo y luego racionalízalo. Realmente a mí lo que me ayuda es que una vez lo tengo racionalizado y lo entiendo, me deja de dar miedo. Porque lo escribo en un papel, en una libreta, o muchas veces también lo hago de forma mental. Y es como que se hace más real y menos grande. Es como, entiendo de dónde viene, entiendo qué es lo que me hizo llegar a ese punto. Y el entenderlo me hace verlo más pequeño. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. A mí durante muchos años me ha dado miedo decir ideas para proyectos o ideas creativas que yo realmente creía en ellas. Pero por experiencias que he tenido en temas laborales, en los que he obtenido respuestas no muy agradables, me daba miedo expresarlo, me daba miedo decirlo. Hasta que un día me di cuenta de que lo que realmente estaba sucediendo es que esas críticas me habían llevado a no confiar en que mis ideas eran buenas. Y cuando entendí que estaba dejando de confiar en mis ideas, que en un principio creía que eran buenas, pero me estaba diciendo internamente que no lo eran, y me estaba dando... Y entonces me di cuenta de que realmente lo que estaba pasando y lo que me daba miedo no era expresar las ideas. Lo que realmente estaba pasando de forma racional es que el haber escuchado esa crítica por parte de una persona en un momento puntual me llevó a perder mi autoestima y a perder mi confianza en que era capaz de hacer eso. Y cuando analicé realmente esa idea y me di cuenta de que era buena, a pesar, y me di cuenta de que realmente era capaz de tener ideas buenas y buenos conceptos creativos, a pesar de esa experiencia que había vivido en el pasado, y me di cuenta de la valía que tenía como profesional, a pesar de lo que dijesen todos, perdí el miedo no solo a expresar esas ideas creativas y exponerlas con el resto de compañeros, sino que perdí ese acto reflejo y ese miedo a que me juzgasen. Es más, ha llegado el punto en el que, trabajando esa autoestima y entendiendo ese punto, ya no solo ha pasado de no ser un miedo y poderlo expresar, ha pasado también a, cuando hay una crítica, se convierte en una herramienta para crecer. Ya no me siento juzgada, ya no me siento atacada. Y no tengo ese miedo a que me juzguen, a que me puedan dar una opinión negativa, porque he aprendido a que esa opinión negativa, que para mí en un principio era un miedo, se transforme en una herramienta para aprender, para avanzar o para mejorar. Y es como lo entiendo. Si, por ejemplo, si lo que empiezas a entender una situación anterior como un aprendizaje en el que hay ciertas cosas que si ves repetidas no las aceptas o no las quieres, y si las ves repetidas sabes que tienes el poder o la fuerza de poder decir
esto no lo quiero, o esto no me apetece, y aprender de esa experiencia pasada, eso deja de ser un miedo y se convierte en la herramienta. Entonces, cuando vives de nuevo esa experiencia, te das cuenta de que la experiencia anterior no es un miedo, sino que puedes transformarla en un aprendizaje. Cuando sabes qué es lo que te da miedo, lo has reconocido, la experiencia del pasado, en lugar de quedarte estancada con que se va a volver a repetir, o estancado, con que se va a volver a repetir la misma historia del pasado, haz un cambio de chip y plantéatelo como: ahora sabes qué es lo que te da miedo, ahora sabes cuál es la situación, y ahora, en este nuevo momento, si se vuelve a producir, no partes del mismo punto que la otra vez, porque ahora tienes el aprendizaje de esa experiencia anterior y sabes lo que da mal resultado y sabes lo que no tienes que repetir en esta nueva situación. Y si es la tercera o la cuarta vez que se repite esta situación, has tenido 3 o 4 aprendizajes en los que en cada uno has aprendido una cosa distinta. Con lo cual, cuando te vuelves a enfrentar de nuevo a ese reto, no estás en el mismo punto. La solución no estás en el mismo punto. Con lo cual, el resultado no va a ser el mismo. Tú no eres la misma persona, no tienes el mismo conocimiento. Tienes mucho más conocimiento, tienes mucha más experiencia y lo has vivido ya con anterioridad. Con lo cual, tu reacción no va a ser la misma, tu forma de actuar no va a ser la misma. Y como no vas a actuar igual, el resultado tampoco va a ser el mismo. Y cuando entiendes que las experiencias pasadas no son un lastre, sino que son esa caja de herramientas que te permite usarlas de trampolín para poder avanzar y poder construir una nueva solución mucho más completa que la que diste en la situación anterior, te das cuenta de que el miedo desaparece, porque ya sabes cómo afrontarlo, ya tienes las herramientas, ya sabes cómo coger el martillo y cómo coger el cincel, porque todos con las experiencias que vivimos tenemos esas herramientas. A veces tenemos más, a veces tenemos menos y a veces tenemos que improvisar también sobre la marcha porque usamos unas, pero aparecen nuevos retos y tienes que improvisar sobre la marcha. Y a veces los retos son más grandes, a veces son más pequeños, a veces un reto que en un principio parece pequeño se hace enorme y otro que es enorme se hace más pequeño. Pero así es la vida. La vida no es todo un camino lineal. Hay retos y hay cosas que superar. Pero todos, en mayor o menor medida, tenemos esas herramientas. Así que cuando entiendes que el miedo y la mochila emocional no es tu enemigo, sino que son tus herramientas y es tu aliado para afrontar la nueva situación, consigues que el miedo desaparezca. Y hasta aquí el vídeo de hoy y espero que os haya servido el saber que el miedo en el fondo es nuestra herramienta y que todos tenemos la capacidad de transformarlo en algo de lo que aprender y algo que nos sirva como motivación para superar el nuevo reto que se nos pone delante. Si te ha gustado el vídeo, te voy a agradecer muchísimo que le des a like, que lo compartas si crees que le puede ayudar a alguien. Y si quieres ver más vídeos de este estilo, pues dale al botón de suscribir y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un besi!